Nadia, esto es en la puerta de mi casa. Se tomó el atrevimiento de ir hasta el colegio a pagar la cuota. Supuestamente lo que hice es que le devolvieran el dinero porque me corresponde a mí pagar la cuota. Sigue ahí. Bueno, comenzamos este tema hace 1 o 2 semanas, el calvario de Solange, Javi, ¿eh? Y no solamente vamos a contar dónde estamos parados, sino que vamos a tener el gusto de compartir con Solange y con el actor Soto de lo que fue un encuentro televisivo, hoy un encuentro con ellos directamente juntos porque el doctor decidió asistirla jurídicamente, ¿no? Exactamente, y eso ha dado sus frutos también porque se ha avanzado un poco más en la causa. Si bien el miedo no ha terminado, ahora ya vamos a hablar con Solange, vamos a hablar con el doctor Soto, pero recuerden ustedes que nosotros estábamos hablando con Solange, ella nos mostraba justamente el aparatito que ahí veíamos, ¿no? Que le alerta de que en este caso su expareja está cerca porque tiene una tobillera y que la vino causando no solamente previo a la nota, sino posterior también. Tanto es así que en las últimas horas ella estaba declarando y comenzó a sonar ese aparato. Y tanto es el problema que tiene que además se suma la, inacción, y no por inoperancia, sino por propia voluntad de querer tomar cartas en el asunto a pesar de que la justicia, el fiscal, pidió la detención de este hombre. Claro, ¿sí? Tan peligroso y tan... Exactamente, para tan obviamente agresivo, ¿no? evitar cualquier tipo de mal mayor. Este es el aparato que están viendo ustedes sí. Y que le alerta a todas las víctimas que lo tienen de que la persona con la cual tienen un conflicto, violencia de género, por supuesto, está próxima. Está próxima en un radio predeterminado. Estaba declarando, comenzó a sonar ese aparato nuevamente. Justo ahí. En las últimas horas. Ahí está Solange. ¿Y qué pasó a posteriori de todo esto? Bueno, después de varios días y de insistencia del doctor Soto, finalmente lo detuvieron. Está detenido el doctor Soto y Solange con nosotros y el bendito aparatito. Yo dije maldito la semana pasada y creo que para Solange forma parte de su seguridad y su vida. ¿Cómo están? Gracias por venir. Hola Solange, hola doctor. Hola. Qué bueno verlos juntos, porque el encuentro fue con Solange en la puerta de su casa incendiada y el doctor que nos visitaba aquí y que le ofreció asistirla porque Solange tenía el problema para tener un abogado y todos los inconvenientes de muchas mujeres que viven estos maltratos brutales. ¿Cómo estás hoy? Es inexplicable porque en realidad estoy tranquila, pero estoy intranquila. Ajá, estoy tranquila pero intranquila. Claro. Por el simple hecho de que se lo aprendió, pero... A tu ex marido. Sí, él está aprendido, digamos, pero no es una aprehensión definitiva. Pero en estos momentos él está... Él está... No está libre. O sea, no está libre. No está libre. Está preso. Está preso. Doctor, cuéntenos brevemente qué fue lo que pasó desde que usted se acercó a Solange y comenzaron con esta historia. Ella viene haciendo más de 50 denuncias, tengo ahora todas las constancias que me pasó por amenazas, lesiones, violaciones de domicilio, hasta incendio. Sí. Y le habían puesto un aparatito que es lo que le llama acá la alerta de acercamiento. Ese es el famoso aparatito que veíamos en pantalla. Exacto. Que te alerta a vos cuando este sujeto está cerca tuyo. Claro, el aparato lo que me marca, primero me marca que el agresor entró a la zona... Donde no debe entrar. Donde no debe De entrar. exclusión. Claro. La zona de exclusión. La zona de exclusión. El sistema es así. El servicio penitenciario lo llama a él para que se retire. Claro. La primera llamada que sale del servicio penitenciario es a él. Es a él para que se retire. Si el señor no contesta el teléfono, que en varias ocasiones mayormente suele pasar, que corta el teléfono, ahí es donde me llaman a mí, claro, el servicio penitenciario me pide que me ponga a resguardo. Claro, que te cuide que yo me cuide a resguardo. Porque el señor ese está dando vuelta y no respeta el llamado. Ya cuando me llaman a mí, por lo general, que intentan varias veces comunicarse con él sigue avanzando. Por ende, para cuando me llamaron a mí, yo lo tengo muy cerca. Qué miedo. Sí. Ahí es donde yo empiezo a trabar toda mi casa. O sea, todas las trabas de mi casa. O sea, no entro en pánico, ya estás logré acostumbrada, controlarlo. claro, pero tomás todos los recaudos. Pero bueno, ahí es donde ellos me avisan que van a llamar al 911. O sea, 911 La Plata. Claro. Ellos llaman al 911 de La Plata
para que el 911 se comunique con la comisaría correspondiente al lugar a donde tu yo zona. estoy y ellos den aviso a la cuadrilla que está Qué bárbaro. en la zona. Mirá todo lo para que hay que cuando hacer. pasó todo eso, Claro. yo lo tengo en la puerta. Se está acercando y además no cumple. No cumple. y el tema ya sigo es que- con esto y nos contás todos los detalles, porque yo lo interrumpí al doctor para ver dónde estamos, porque el día que nos encontramos con Solange en la casa y con el doctor acá, la situación era desastrosa. Claro, yo me asombraba cuando contaba que con todas las sucesivas violaciones de la prohibición de acercamientos, más todas las denuncias, seguía solamente con la pulsera, que Claro. la incumplía la restricción constantemente, y dijimos que había que denunciarlo, y si no había que denunciar a la fiscal. Claro. Lo dijimos acá, hablamos, me indignó la situación, ella habló muy bien, con mucho aplomo, correctamente a mi juicio, y por eso le decidí inmediatamente asistirla. Nos presentamos en el expediente, pero justo en el momento en que estaba al aire le llega una citación para el otro día, curiosamente. Justo estábamos al aire y le llega una citación, a vos te llega. Sí. Para Lo que vos contó te Javier, presentes. lo contó Javier, ¿te acordás por teléfono? Claro, Sí, claro. se estaba yendo el chico que me estaba haciendo la nota. Javier Mozo, Le abro sí. la puerta y me encuentro con el patrullero Justo el patrullero. en la puerta dándome la notificación de la cédula, que yo tenía una entrevista con ella. Yo la nota el 30, yo la hice el 29, Claro. el 30 tenía Que presentarte. que presentarme. Sí. A lo que yo fui a... Vos el 30 porque yo fuiste había con esa pre- notificación. Claro, porque yo había pedido tener una conversación con ella, que ella, una cita con ella, yo la pedí, presentando yo ya datos de la pulsera que me había conseguido mi abogada Nadia Savichevich, Sí. del juzgado de familia habían salido Claro. esos Vos datos. el 29 te notifican cuando hacemos la nota, el 30 vas. Yo voy 9 meses antes, yo voy en noviembre con los primeros datos de la pulsera ya violados, Claro. a pedir una cita con ella. Y ella me adjudica el 29, cuando voy con ella, que ella me había citado a mí por mail en diciembre. Ah. A mí nunca me llegó el El mail. mail. Viste que a veces te dicen busquen la casilla de no sé qué cosa. Pero a mí no me llega. ¿Verdad? Es algo No me tan llegó, importante pero que tampoco con me mail, llegó ¿no? la cédula de notificación. No es la mejor forma. Les pido a los dos un segundo que hacemos una brevísima pausa Sí. y nos contás qué pasó el 30, ya que el mail de diciembre no había llegado. Y qué lástima que no lo repitieron, ¿no? Porque yo notifico a una persona para que venga, que está pasando una situación crucial, y el mail se traspapeló o se fue a otra carpeta, hay que volver a notificar o hay que mandar un patrullero. Pero fuimos el 29 y el 30 lo notificaron y ya Solange nos sigue contando su calvario, su historia y esta presión brutal y la dependencia de ese bendito aparatito que le permite hoy estar viva. Ya seguimos. Nadia, esto es en la puerta de mi casa. Se tomó el atrevimiento de ir hasta el colegio a pagar la cuota. Supuestamente lo que hice es que le devolvieran el dinero porque me corresponde a mí pagar la cuota. Sigue ahí. Eso que están viendo en pantalla, cuidado, el agresor está muy cerca, aparece reflejado ahí en el aparatito que tiene el doctor Soto y Solange, que está con nosotros aquí en A24, ellos lo tienen ahí, ese es el aparatito que forma parte de la vida tuya, Solange, porque tienes que estar siempre con eso, Sí. estés donde estés. Sí. De hecho, inclusive, estando en mi casa, por ahí si el aparato está en un lugar, servicio penitenciario me llame para que yo lo mueva dentro de mi casa para que se mueva la señal de GPS. O sea, incluyendo dentro de mi casa, tengo que estar transportándolo por todos lados. ¿Y dormís con eso cerca? Sí, porque suena y tengo que atenderlo, tengo Claro. que ver, si no, no. Contanos brevemente cómo empezó todo este calvario, porque hace muchos años que estás con este problema. Sí, yo lo conocí a él cuando tenía 18 años. Al tiempo éramos como amigos, al tiempo vino a convivir a mi casa en realidad con mi mamá, pero ahí había reglas. Yo no lo pude ver en ese momento de esa forma. Él tenía 27 años, Más era grande mucho que más vos. grande que yo. Entonces, bueno, decidimos mudarnos a un departamento los dos. Y a la primera vez en donde él me golpea a mí,
fue por motivo de que mi hermana estaba embarazada, iban a ser mi primer sobrina, Sí. fue en febrero, mi sobrina nació en febrero del 2022 y nos íbamos a ir por primera vez de vacaciones juntos. Y yo me quería ir a despedir de mi hermana porque no sabía si yo me iba de vacaciones y mi sobrina nacía, Claro, porque claro, aparte claro. no me dejaba verla, era muy celoso de Ya ella. empezaron los problemas con la familia, separarte y todo Él me eso. comenta que se va a firmar las vacaciones, yo no sabía que era firmar y volver a casa, y yo me escapo. Me escapo y me voy a ver a mi hermana. Llego a la casa de mi hermana, vestida de ropa de invierno, porque yo ya no usaba cosas cortas porque no me permitían y demás. Y mi hermana me moja porque hacía como 30 grados de calor, pleno enero, me había ido caminando porque no disponía de dinero para poder ir, había caminado muchas cuadras en ese momento. Me moja, a lo que me presta una bikini de cuando ella no estaba embarazada. Claro. Me quedo un rato con ella. Yo había comprado en ese momento que no tenía acceso a tener una cámara de fotos de las que eran cámara de fotos, sino Claro. que una descartable. Y le saco un par de fotos a ella a la panza y demás. Y cuando me quiero dar cuenta está él en un auto en la puerta de la casa de mi hermana y me pide que por favor me suba allá al auto. Yo estaba en bikini, me tenía que cambiar y volver. Íbamos en el auto, le pregunto por qué estaba tan enojado, que había ido a saludar a mi hermana porque nacía mi sobrina. Y me dice que en casa hablamos. Cuando llego a un departamento donde nosotros vivíamos, teníamos un ascensor y como vivíamos en un departamento de los más chicos del edificio, estaba el ascensor y una escalerita. Claro. Ahí es donde tengo el primer impacto de golpe porque él me tira por las escaleras hacia la puerta de mi departamento. La primera vez que sufrís violencia ahí. Física. Física. Él se va a acostar a la cama. Era un departamento muy pequeño, había una cómoda, una cajonera. Yo entraba paradita entre la cajonera y la Claro, cama. Claro. Le pido de hablar. Le digo, Gustavo, hablemos por favor. Y bueno, y ahí es donde se levanta de la cama y me pega una piña en el estómago. Me pega una piña en el estómago que yo en ese momento tenía 18 años, pesaba 42 kilos. Me caí doblada al piso. Su ira hizo que siguiera golpeándome. Me arrastró por todo el departamento porque yo me desmayé del golpe. Y llenó una bañadera y para que me despertara me sumergió en ella. Al rato salió a comprar una crema para los dolores y a sacar los pasajes para irnos de vacaciones, a lo que a las 6 de la tarde yo ya estaba arriba de un micro y mi familia no sabía dónde estaba. Yo por ese entonces no tenía celular, no tenía nada. Muy chica, además, claro, claro. Y ahí empezó un camino ya irreversible. Y ahí empezó que yo dije, bueno, la primera vez puede que pasa, porque siempre crees que va a cambiar y que no se va a volver a repetir. ¿Te pedía perdón y esos juegos perversos que tienen muchos golpeadores y violentos? No, no. No, lo único es, perdón no, es que yo lo provocaba. Yo Claro, vos provocaba, eras la yo provocaba El tipo un que él... enfermo. A ver, el tipo un enfermo de celos total. Sí. Total. Digo, ¿lo protege alguien? Sí, claramente tiene una protección. Solange no lo quiere decir porque tiene mucho miedo a la Está bien, familia. pero yo para la reserva del caso, pero vamos a porque si no vamos a desorientar a nuestra audiencia, porque testimonios de violencia de género conocemos siempre. Pero acá estamos hablando de alguien poderoso. El tipo que estamos acusando, que la justicia está acusando, que Solange está acusando, es un tipo poderoso. Y mirá, Digo, esto no es un detalle menor, porque si no, la verdad es que es importante esto. Esto es importante decirlo. Entonces, basta de proteger tipos violentos, porque claro. si no, estamos... ¿o no? Exacto, sí. El juez cuando declaró, le empezó a sonar la alarma en la fiscalía. Ahora, hace poco, estos días. Sí, El jueves 30. pasado, Claro, el jueves. bueno, Y le dijo a la fiscal manda a la policía inmediatamente
a verificarlo y a detenerlo. La policía decía, no, nosotros primero tenemos que avisarle. Dice, ¿cómo que tienen que avisarle? Sí, fiscal, nosotros sabemos cómo tiene que trabajar. No, yo soy la fiscal, le dice. Claro. Ustedes tienen que detenerlo ahora. Ahí pasaba algo, claramente. Claro, Ahí había- Fueron en 2 oportunidades. Claro. Primero fueron eso fue a las 11 del mediodía y después volvió a repetirse, que es a donde sale prácticamente toda la fiscalía, Sí. entre 1:30 y 2 de la tarde. Que ahí yo ya había perdido el control del dispositivo porque lo estaban manipulando solamente las fiscales. Claro, se lo tenía resguardado. ¿Le tenés miedo a la Yo lo que familia? quería preguntarte, Solange, es... A ver, vos contaste ese episodio que te tira por la escalera, que te golpea, que te secuestra, porque virtualmente te secuestró y te llevó en ese colectivo. Y después, ¿cómo fue la sucesión de hechos también de golpes? Porque él te pegaba siempre en lugares que no dejaba marca, ¿no? Sí. Una de las cosas era que me pegaba en lugares donde no me... Físicamente vos me veías y no se me notaban. O sea, costillas, piernas. Nunca la cara. Sí, en la cara en los últimos tiempos sí. Pero siempre tuvo esa habilidad de pegarte donde no se ve. Claro. Terrible. Vos sabés, Pablo, que yo más o menos estoy viendo, en poco tiempo estamos poniéndonos al tanto de tantas denuncias, y hay una pericia que se hizo en el juzgado de familia, Sí. donde él dice, yo estaba obsesionado con ella. Y se le pegaba porque ella me incitaba a la violencia, me pedía la violencia. Y muchas otras cosas más. Solamente te menciono unas frases que están dichas por él. Digo, esto tiene que verlo la fiscal. No, ya lo tenía la fiscal hace 9 meses. Digo, ¿cómo con todas estas alertas no hacían absolutamente nada? ¿Cuántas veces vemos nosotros en las noticias que un agresor la agrede y muchas veces la mata? Sí, también, la además pareja? son muchos llamados. Vos con él formaste una familia, estuviste muchos años. Sí. Hoy, ¿cómo es tu vida? Más allá del doctor que apareció como un ángel de la guarda para cuidarte. Hoy, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo te manejás? Es que ¿Tenés a no tus salgo de hijos? mi casa. Yo anteriormente tuve varias etapas en donde me quise separar por esta cuestión. Yo todo el tiempo lo denuncié. Él tuvo en el 2003 también otra problemática que donde salió beneficiado con la ley del 2x1, que ya caducó, no tiene antecedentes, pero hizo servicio comunitario por 18 meses. Pero vos habías hecho denuncias. Yo ya había hecho denuncias, siempre las hice. Claro, y con yo tus chicos siempre, chicos, con pero hijos nosotros chicos. alquilábamos. Claro. Entonces yo siempre terminaba en la calle. Hace unos años pudimos comprar una vivienda en donde estábamos casados. Entonces nosotros la vivienda se la compramos a una hermana de él. Entonces a mí de parte de la familia me piden que yo renuncie a los derechos conyugales para que no sea copropietaria de la vivienda. ¿La familia de él te pide eso? Claro. Es decir, Sí. que a vos no te protege la familia de él. No. Nada, te dejaron No. sola. No. Es decir, nadie te tendió una mano, No, ni siquiera de las hecho- mujeres, ni siquiera las mujeres de la familia. No, de hecho mi hijo en un ataque violento de él ha llamado a alguien de la familia de él importantísimo que está a 6 cuadras de mi casa para decirle, vení a buscar a mi papá que está matando a mi mamá, y esa persona mandó a llamar a su hija que vivía acá en Caballitos a ver qué estaba pasando en mi casa. Claro. O sea, un desinterés absoluto en este caso, y habiendo hijos de por medio, Entonces, una relación larga. Bueno, al hacerme renunciar a los derechos de la ¿Vos propiedad, lo hiciste? yo lo que hice, en este país no se puede renunciar a lo que por derecho te pertenece. corresponde, claro. Entonces, yo le dono a mis hijos la casa en vida. Claro. Los propietarios de mi vivienda, Son tus chicos. de mi vivienda no, de la vivienda son mis hijos. Claro. Lo que sí se hace en esos papeles es que él posee el usufructo, que Claro. no sé bien, ahí tendrían que hablar Uso y con... goce. Es Sí, como un sí, alquiler sí, sí. gratis. O sea, ahí tendrían que hablar con Nadia, la abogada No, de pero familia, ese es un porque tema yo no obvio. estaría muy bien entendiendo cómo funciona. ¿Y cómo fue ese vínculo con los hijos? ¿Los hijos tienen vínculo con el padre? ¿No lo tienen? ¿Te apoyan a vos? Porque ahora ya crecieron. Ellos, en su momento yo había hecho la restricción solo sobre mi persona.
apenas me separé. Porque si él los quería ver, si bien no se iba a poder acercar a mí, podía mandar a alguien por ellos para verlos en algún lugar. Por 6 meses no pasó. Solamente tenía contacto de forma hostigatoria con ellos por teléfono, culpándome de todo, a lo que ellos decidieron bloquearlo, no tener contacto, y llegó un momento que uno de mis hijos, era tanto las cosas que le decía, porque mi hijo padece de dislexia, que fue lo que más agravó la historia familiar, porque mi hijo el mayor padece dislexia que es hereditaria, y la heredó de mí. Entonces yo era la enferma que le enfermó el hijo. Y ante eso venía todo, o sea, el castigo que me daba a mí era el mismo que le daba a mi hijo el mayor. Mi hijo el mayor tuvo integración escolar desde 2º grado con colegio especial hasta 5º año de secundario, más todo el maltrato psicológico y físico del papá. Que, o sea, a un nene que tiene cierta... O sea, la dislexia no es una discapacidad. No. O sea, es solamente una particularidad que se puede tratar, se puede mejorar y se puede convivir con ello. Pero él, en vez de ayudar, te lo achacaba él nunca a vos. aceptó la problemática de su hijo el mayor, a lo que esto fue derivando cada vez en más cosas. ¿Cuántos años hace que lloras todos los días? Los 22 que estuve con él, y sigo, porque no estoy con él y sigo llorando. Este calvario lleva 25 años. ¿Cuánto lleva? 22. 23 ya. 23 años de ese calvario. Es decir, esa chiquilla de 18 años, a la que la empujaron por la escalera, no pudo salir de ese infierno nunca. No. Y lo intenté. No podía. ¿Qué era lo que te ataba? Para poder entender, uno se imagina, pero digo, ¿por qué no pueden las víctimas como vos, no digo dar un portazo, escapar, irse? Yo sé que porque también no tenías la tenés familia. a dónde ir. No tenés, yo tenía en ese, mi mamá siempre fue empleada doméstica. Mis hermanas fueron siempre empleadas y tenían familia, tenían hijos. Entonces, yo me quería separar y hay una realidad que sufrimos las personas que sufrimos violencia de género. Las puertas se abren por un rato, pero después es una molestia, porque no tenés, o sea, una entrada de dinero para acompañar a la persona que te abrió la puerta. Y tus hijos empiezan a ser una carga para esa persona. Y vos querés, pero tampoco podés dejar a los chicos para ir a buscar un trabajo porque él te persigue. De hecho, ni con este aparato puedo conseguir un trabajo. Yo hoy en día no tengo trabajo. Claro. Pues yo me presento con esto, me suena y el empleador me echa porque no quiere un problema en su comercio o en su oficina o en algún lugar. Entonces me dicen, bueno, después si cualquier cosa te necesitamos, te llamamos de vuelta. Y no te llaman más. Nunca. Entonces, te limita. Lo que antes era un hostigamiento en mi casa, ahora es a través de un aparato, a través de un juzgado en denunciarme cuántas veces se le ocurra pedirle a su abogado que me denuncie. Hace poco vino un asistente social a mi casa. ¿Y qué pasó? Fui denunciada porque yo supuestamente hacía fiestas en mi casa y mis hijos no vivían ahí. Mi hijo había festejado su cumpleaños de 19 años. ¿No tiene derecho a festejar su cumpleaños? ¿Pero quién te hizo la denuncia? El papá de mis hijos. Por eso, está bien. O sea, Sí. y cosas así. ¿Y ellos con el padre tienen algún grado no sé cómo explicarlo? Vínculo. Sí, de vínculo, o hablan del padre o no, directamente nada.
ellos no quieren tener ningún tipo de vínculo con su papá. Si desconocen Ya a su lo padre. declararon en todos lados, Y a no la es porque familia, yo... y a la familia de su padre. Mi hijo el mayor, apenas antes de que, cuando apenas se prendió fuego la casa, fue a visitar a los familiares del papá, en donde se juntó con toda la familia de parte del papá, incluyendo hablar con él por una, más que nada, para ver por una ayuda económica, ¿no? Porque yo no tenía trabajo, me había quedado con todas las deudas de la casa, una deuda escolar de pandemia que no se había pagado y demás, en donde le dijeron que no querían saber nada. Que después hubo mensajes, ahí es donde intercede Nadia Savicevic a hablar con los familiares del papá de mis hijos y fue totalmente negativa la respuesta hasta con ella, porque yo dije, por ahí no quieren hablar conmigo, pero sí con la abogada que representa a los hijos de él, ¿no? Claro. Pero bueno, fue tampoco una hubo forma. negación rotunda y después de parte de las tías, de las hermanas del papá de mis hijos, escribirle a mi hijo el más grande que por favor no lo molestaran más ni al abuelo, ni a ellos, Claro. ni a nadie. Bueno, o sea que no es una familia muy Pero a su colaboradora. vez, el 8 de abril, una de las hermanas, ya sabiendo que mi hijo se había juntado en familia a explicar la situación, lleva a su hermano, ¿sí? Con dispositivo y todo, a la esquina de mi casa al colegio. Claro. Muy O sea, complejo. ella estaba al tanto de todo, lo había hablado Claro. con mi hijo, ya había intercedido la abogada Exacto. y todo, y ella lo lleva hasta la esquina de mi casa Con dispositivo. con dispositivo para que él ingrese al colegio, con el fin de pagar la cuota, ¿no? Claro. Solange, permitime un segundo, porque estamos en la parte final y me gustaría que el doctor también nos haga una reflexión, porque habrá mucha gente que dice, ¿por qué todo es tan injusto, tan lento? ¿Por qué no tiene resolución? ¿Y qué puede pasar con el futuro de Solange y de este hombre, doctor? Es bastante frecuente que después de muchas denuncias tampoco actúe en la justicia. Esto es demasiado, ¿eh? 50 denuncias, pruebas, por una cosa son opiniones, otra cosa pruebas psicológicas, Exacto. cámaras GESI que le hicieron a los chicos. Claro, claro. En situaciones así lo que hay que hacer es activar, hay una ley de víctimas en provincia, por lo cual la víctima debe ser escuchada. Aún tenemos dificultades, nos presentamos en el expediente que es electrónico, ahora no hay otra, a través del sistema oficial, y todavía no nos dan respuesta, llamamos al juzgado, no aplicaron la ley de víctimas, y hay un Ministerio de la Mujer, la han llamado, se contactaron con nosotros, le pedimos el apoyo, le pedimos Claro, que intervengan. Creo que hay que hacer todo y que tienen que buscar un abogado que las asista, porque a veces le dicen, no hace falta abogado, y no debería hacer falta, es correcto. Pero el fiscal es nuestro empuja, abogado. resuelve. Y mira, 9 meses sin hacer nada de nada. Y le dijo, yo la notifiqué por un mail que nunca le recibió. Realmente no es creíble que la haya notificado ni siquiera por ese mail. Sí, además, perdón, si alguien notifica a una persona por algo tan importante y esta persona no se presenta, se la vuelve a notificar o se averigua si esa notificación llegó. Por supuesto. No todo el mundo tiene wifi y toda esta historia, Pero datos, ¿no? Mira, Paulo, Claro. Es increíble. Cuando se quiere, se puede. Sí. Ahí tengo un caso, me acaban de pasar. Parecido Nos están mirando en de Chubut, todos ¿no? lados, pero en Chubut, en Esquel. El equipo de género de la Fiscalía de Esquel presentó hoy la acusación pública por un hecho de desobediencia cometido 5 días antes. 7:45 de la mañana, quiebra esa perimetral un hombre que está denunciado por violencia de género. Sábado. Y ya el jueves, acusación y pedido de juicio. Ah, bueno. Mirá. En Esquel. Claro que se Me puede. lo acaban de mandar. Claro que Obvio, se puede. obvio. Sí. Bueno, esto hay que denunciarlo. Solans, llegamos Oficina acá. Fiscal de Violencia de Género de Esquel. Excelente. Solans tomó la decisión muy valiente. Me estaba diciendo que no le quiso decir ni a la familia. Ella asumió la responsabilidad porque no sabía cómo le iba a salir. Claro. De hablar en los medios. En cuanto habló en el acto, la estaban notificando para ir Claro, al habló otro con día. nosotros el 29 y ese día, cuando está Javier Claro, Mozo el miércoles. entrevistándote, llega el patrullero. De esta gente que mandó en diciembre un mail como si hubiese mandado un saludo de Navidad. Claro. Siendo algo tan importante. Claro. Entonces, está bien, ella buscó el apoyo de la prensa porque vio que no tenía respuesta. Bueno, quizás hay que hacer esto, no debería pasar. Y está siendo pero muy esto prudente, y está siendo muy prudente y la apoyamos, porque nosotros somos el medio,
¿no? Ustedes plantean el caso, nosotros somos el medio, está siendo muy prudente porque podríamos conocer el nombre de ese miserable. Podríamos conocer y podríamos divulgar el nombre de ese miserable y no lo hacemos. Y lo tenemos, lo sabemos, pero respetamos la decisión de Solange. Respetamos la decisión, pero digo, fíjense ustedes que la justicia tiene que actuar, porque este miserable tiene que estar donde merece estar, que es en la cárcel, ¿no? Sí. Para no seguir atormentando a su familia. Ahora, seguramente va a pedir la excarcelación y nos queremos... Ya la pidió. Sí, bueno, no tenemos Claro. la constancia, esto nos dicen, pero tenemos ya que va a verlo, pedir, obvio. claro. ¿Va a seguir preso o, o en la Argentina? No, es que, perdone, Sí. el lunes, él pidió, ¿sí?, que entró el oficio de que como yo había hecho público mi historia de vida, de lo que yo viví y de la causa, el retiro de la tobillera. Ah, O sea, que dada la exposición mediática, él necesitaba que le retiraran la pulsera. eso no tiene nada que ver. No, doctor. tiene nada que ver, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que yo me pregunto yo como persona, ¿no? Después de la A mí not- me llegan todas estas Sí. cosas y yo digo, a Bueno, él pero le eso quitan es la un pulsera y yo ¿qué hago? Pero te dice el doctor que es un invento, que eso no va tiene, a pasar. Quédate vos tranquila porque te van a justamente ver loca. le pusieron la tobillera por la peligrosidad para que no se acerque a 1 kilómetro 200. Para que responda ese aparatito. Claro. Entonces, si él viola la ley, la jurisprudencia tiene 2 pautas para meter a alguien preso, viste que cuesta mucho que Sí, alguien vaya preso. sí, muchísimo, claro. muchísimo. Es que haya peligro de que impida o obstruya la investigación o que se fugue. Él tiene las 2 cosas. Las 2 cosas. Porque permanentemente, y lo ha reconocido en esta misma pericia, que rompió la puerta a patadas porque no la dejaba pasar después de estar separados, y un montón de elementos, todo probado en todas estas denuncias, que claramente desde antes ya era un peligro. Por eso decíamos, debería estar preso, decíamos la semana pasada. No deben darle la libertad ahora. Exacto. Bueno, vamos a aprovechar porque nos quedan 2 minutos. Después del 29, te llegó la notificación Sí. a tu casa, pero algo de parte de este hombre, alguna agresión, algún mensaje, algún llamado, se acercó. No, él se presentó directamente en la fiscalía donde estaba yo. Yo pregunté en la fiscalía si él estaba citado por a ver si había habido algún tipo de negligencia por parte de la fiscalía de citarnos a los 2 a la misma vez. Claro, ¿y qué te dijeron? Que Y no. la fiscal me dijo que él no estaba citado porque como él tenía letrado, por lo general, o sea, se le manda... O sea, la fiscal comprobó que estando vos en la fiscalía, el aparatito sonaba porque el tipo estaba por ahí. Y aparte de otra de Increíble. las cosas era que yo, después de tener la nota con ustedes acá, yo tuve otra nota, en donde yo hice público que al otro día tenía la cita con la fiscal. Entonces, no tan solo que él, o sea, lo vio todo un país que yo tenía una cita Claro, con la claro, fiscal. claro. Y Era por muy su- difícil no saber que Y yo por supuesto estuviera que ahí. notificaron a ellos también. Bueno, vamos a volver a encontrarnos. Lo importante es que el doctor Soto te está asistiendo, te está acompañando, te está orientando, que este hombre está aprendido y que veremos cómo continúa la historia. Sí. Yo, como consejo de que te conocí y te veo sufriendo tanto, te aconsejo que lo sigas al doctor y nosotros a disposición. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Atención.